Bien, pues gracias, buenas noches a todos, qué bueno que estamos aquí, gracias por darnos la oportunidad nuevamente de reunirnos, nos da mucho gusto, de verdad. Y pues bueno, vamos a comenzar, gracias a Dios por este tiempo. Así que me encantaría ver si alguien de los que estamos conectados quisiera tomarse la oportunidad de orar para iniciar este momento entre todos, este tiempo de estudio y aprendizaje mutuo. ¿Alguien dice yo? Yo. Ah, bueno, Nadie dice, pues yo digo. Vamos a orar por este tiempo y aprovechando también por nuestra amiga Maribel y pues por todos los amigos, familiares que están con este problema de COVID o de alguna enfermedad. ¿Ok? Padre, te damos gracias en esta hora, en este tiempo, Señor. Estamos reunidos aquí en tu nombre, buscando, Padre, de conocer más tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú traigas un entendimiento diferente, que de verdad podamos experimentar tu presencia en este tiempo y siempre que dispongamos nuestro corazón para buscarte. Hoy reconocemos que de verdad sin ti no somos nada y que el mucho conocimiento no nos sirve de nada si no lo ponemos por obra. Ayúdanos a de verdad ser valientes en obedecer tu palabra y en confiar en que tú eres fiel a tu palabra, Señor. Ayúdanos a creer de verdad que tú eres fiel. Te pedimos, Padre, por todas aquellas personas que conocemos o que nos enteramos que están pasando por esta situación de COVID o que a lo mejor ya lo pasaron pero aún no se recuperan del todo, Padre Santo. Cada uno tenemos conocidos o familiares con esta situación. Tu propósito, Padre, se va a cumplir y por mientras, Señor, ayúdanos a nosotros de verdad a ser fieles a ti y a creer, Padre, que tú tienes una respuesta y en tu gran misericordia nos sanas. Te pedimos especialmente por Maribel, Padre, tú conoces desde que se enfermó y todo lo que ha pasado, lo que ha tenido que sobrellevar y aún así salir y trabajar y atender pacientes, atender esa clínica, Padre. Yo te pido fuerzas para ella, que toda secuela de este COVID desaparece de su cuerpo y que ella puede ser restaurada completamente. Tú puedes hacer ese milagro, Padre. Te rogamos que en tu infinita misericordia ella reciba esta sanidad. Y así por cada persona que conocemos que está pasando esto, Señor. Todo esto, Padre Santo, te lo pedimos. Bueno, también te pedimos por los que están enfermos de otras cosas, Señor. Tú conoces a cada amigo, a cada familiar enfermo de cualquier otra situación, enfermedades crónicas, enfermedades de verdad que los hacen sufrir en dolor, Padre. Te rogamos en tu gran misericordia que tú les sanes, Señor, y les muestres tus caminos. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Yeshua. Amén. Bien, pues vamos a comenzar. Vero, mucho gusto, buenas noches, Cristi, qué bueno que andan por acá, bienvenidas. Espero que el frío les haga que un chocolatito caliente y un churrito así con cajeta les haga la noche más feliz. Bueno, vamos a Galletas de comenzar. avena, No galletas hablen de de avena. churros, aquí no hay churros. Unas galletas de avena. Digo, Bueno, aquí no hay churros. ya lo sé, qué horror. Ya ves, no puedes tenerlo todo en Canadá aunque quieras. Sí, no. ¿Churros? ¿Cómo? Ponte a hacer churritos. Bueno, pues vamos a Tráete, comenzar. tráete la miel maple y acá vemos lo de los churros, no te apures. Ah, ok, sale. Los Sí. cambiamos por los hot cakes. Ah, exacto.
Bueno, vamos a comenzar. Buenas noches, gracias. Buenas Como noches al a principio, todos. es importante ahorita si tienes oportunidad que tengas a la mano, aparte de tu Biblia, a lo mejor en la computadora o en el teléfono, y tu blog de notas, que tengas una Biblia a la mano, porque hoy el tema que vamos a ver son las referencias bíblicas. Vamos a ver qué son las referencias y por qué son muy importantes. Y generalmente es más fácil que encontremos las referencias en una Biblia que esté impresa, porque muchas versiones que sacamos de las versiones electrónicas, muchas de ellas no tienen las referencias bíblicas que son fundamentales para poder entender y comprender exactamente de qué es lo que se está hablando en una porción, en un párrafo específico de la Biblia. Voy a hacer una pequeña anotación. Entender y conocer una referencia es tan importante como comprender el contexto de algo que te están platicando. A lo mejor aquí, por dar un ejemplo muy básico, aquí habrá gente que a lo mejor les gusta un cierto estilo de películas y otros no. Pues aquí en mi casa, mis hijos y yo somos súper fans de Star Wars, ¿no? Brutales. A lo mejor simpatico con alguien que no le gusta Star Wars, ahí alguien levante la mano si a alguien no le gusta Star Wars. Levante la mano a alguien que no le guste, ok. Pero no le gusta y posiblemente no conozcas nada de Star Wars. Y de repente yo te empiezo a contar una historia y te digo, y es que como cuando Darth Vader dijo, yo soy tu padre, ¿no? Así fue como me sentí. Pero vas a decir, ¿y de qué está hablando este? ¿Quién es Darth? ¿Y cómo que yo soy tu padre, no? Pero bueno, si tú conoces la película y te acuerdas de esa escena, vas a entender a qué me refiero y cuál es el clímax de esa escena. Algo así pasa con las referencias. Cuando en una Biblia lees un párrafo de un versículo y no conocemos la referencia a lo que está haciendo mención el que lo está hablando, sacamos de contexto completamente lo que el que está hablando está queriendo expresar. Así que pues es muy importante ahorita que trabajemos con una Biblia. Bueno, vamos a comenzar esto y para ver el tema de referencias bíblicas, vamos a ver el tema de qué es el nuevo pacto. ¿Sale? Así que abran sus micrófonos y podamos participar todos en esto el día de hoy. Así que, ¿quién me puede compartir o decir rápidamente qué es el nuevo pacto? ¿Alguien? ¿Sí? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie sabe qué es el nuevo pacto? Perdón, ¿qué preguntaste? ¿Qué es el nuevo pacto en la Biblia? ¿Qué es el nuevo pacto? ¿No será lo del Nuevo Testamento? Ok, muchos llaman el nuevo pacto, Nuevo Testamento, ok, correcto. Pero, ¿qué más es el nuevo pacto? ¿Será el Evangelio? Así es como Pues nos han dicho, Evangelio. ¿no? Es el Evangelio, el nuevo pacto, ¿ok? ¿Alguien más que me diga qué es el nuevo pacto? ¿Dónde o cuándo se menciona el nuevo pacto en la Biblia? A ver, más fácil. ¿Cuándo es que Jesús menciona el nuevo pacto? Híjole. I don't know. Ok, de acuerdo. No importa, no se preocupen. Para eso estamos acá. Muy bien. Ahora, ahorita que vamos, ¿cuándo es cuando Jesús lo menciona? Y hablamos del nuevo pacto. Hay una pregunta intrínseca muy importante. Oye, si es un nuevo pacto, entonces, ¿cuál fue el viejo? Digo, porque si hay nuevos que hay viejos, ¿no? ¿Quién me puede decir entonces cuál fue el viejo pacto? Porque dijimos, el nuevo pacto es el Nuevo Testamento. Ok, el nuevo pacto es el Evangelio. Bueno, ok, vamos por ahí. Y entonces, ¿qué es el viejo pacto? Pues la Tanaj, el Antiguo Testamento o Antiguo Testamento, o sea, la Torah. Y entonces, ¿te fijas cómo empezamos a decir que es todo, no? Pues el viejo es todo lo que está atrás, ¿no?
¿Qué de todo? Pues mira, algo de todo eso, pero seguramente como la piñata, si no es aquí, es acá, si no es acá, es abajo, es arriba. No. Es la Tanakh, el Viejo Testamento, es la Torá, es la ley, o son los profetas, o algo, güey, algo de lo viejo. ¿No? Y entonces, en este mundo de no saber, decimos que es todo sin saber qué es. Sin saber qué es. ¿Sí, sí voy bien o ya le pisé los callos a alguien? Bueno, yo aquí estoy viendo, para no hacer trampa, lo estoy viendo en Google, que se basa en el sacrificio de Cristo y garantiza la bendición eterna bajo el pacto de Abraham. A ver, es de Google. Ese es el nuevo pacto. El nuevo pacto es el sacrificio de Jesús que garantiza el viejo pacto con Abraham. Bueno, ahora vamos a ver si lo que San Google, y digo en broma, San Google, de santo, apartado, y todo sabiondo dice, si eso es lo que en referencias bíblicas encontramos como tal. ¿Sale? Muy bien. Para empezar entonces, ¿quién me puede decir más fácil? ¿Qué es un pacto? Para empezar. Ya vimos que el viejo y el nuevo no sabemos cuál es. Pero para empezar, ¿qué es un pacto? Pues como un acuerdo, como un acuerdo o... ¿Sí? Como ¿sí? un trato, ¿no? Un O trato es- que se hace con No una vienes- persona. No viene siendo como el matrimonio, es un pacto. Es un pacto que se sella, que es en la salud, en la enfermedad y unidos hasta la muerte. Ok. ¿Eso no es un pacto? Ese es un pacto. Pues entonces, ¿qué es un pacto? Es un pacto matrimonial. Perfecto, correcto. Pero ¿qué es un pacto? Entonces, para acá decía Maru, es un acuerdo, ¿sí? Y un pacto es eso, es un acuerdo de dos partes, ¿no? O cuando Sí. decimos dos partes. Exacto. ¿De acuerdo? Y entonces entendemos que hay un acuerdo de dos partes en un concepto viejo y en otro que dicen que es el nuevo. Entonces vamos a ver qué Pero es el nuevo también hay pacto. como un compromiso. O sea, ambas acuerdan, en ese acuerdo ambas partes tienen como una parte o una ¿Qué es obligación. pacto para ti, Paloma? Sí, sí, sí. Se vienen acuerdos, compromisos. Sí, ya dijimos. Correcto. Obviamente un pacto es un acuerdo entre dos. En ese acuerdo va a haber compromisos y obligaciones de unos para con otros, ¿no? Y en ese pacto... Puede ser también un contrato. Eso más bien hoy lo entenderíamos nosotros como un contrato, ¿no? Ujú. Y en ese contrato hay derechos y obligaciones en los cuales ambas partes están comprometidas, obligadas a cumplirlas. Y cuando una parte lo incumple, hay secuelas, hay consecuencias, hay multas o hay simplemente pues, la finalización del contrato, si es que el mismo contrato así lo establece, ¿de acuerdo? Entonces un pacto es un acuerdo de dos partes. No soy abogado, pero por ahí va la explicación, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora vamos a ver entonces, ¿dónde es que en la Biblia dice todo esto sobre el pacto? Entonces, ¿en qué punto en la Biblia es cuando Jesús o Yeshua habla del nuevo pacto? ¿Alguien sabe? ¿Alguien se acuerda de un versículo bíblico donde Jesús habla del nuevo pacto? ¿Alguien? Bueno, ahí les da. No será en el libro de Juan. ¿Ok? Bueno, sí estoy adivinando la verdad. Está bien, no te preocupes, No me Cristina. acuerdo, No, pero está sí bien, lo he buenísimo. leído. Pero fíjate, el tema que vamos a ver hoy va a ser un sustento bien importante que ojalá puedas aprender, estudiarlo y luego memorizar algunos conceptos y citas bíblicas, porque de verdad para mucha gente, como para ti, para mí el día de hoy, va a ser bien valioso entenderlo y conocerlo. Vámonos al Evangelio de Lucas, capítulo 22, en tu Biblia, en papel. Si te tienes que tardar buscándolo, pues bueno, no te preocupes, ya muchos. Sí, ¿cómo se abre esta Biblia? Ahí tiene cierre, abre el cierre y sácala de la funda, ¿no? ¿Recuerda? Abre, sácala de la funda, sóprale, quítale toda la polilla. Y vámonos a Lucas 22,
20. Y voy a pedirle a una víctima que me ayude a leer Lucas 22, 20. Yo lo tengo aquí. Sale, Maru, perfecto. Dinos, ¿qué dice Lucas 22, 20? De igual manera, después de haber cenado, tomó la copa y les dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi Ay, sangre, sí. que por ustedes va a ser derramada. Y ahí tiene dos referencias ahí. Ok, entonces 2 puntos importantes. Número 1, gracias, Maru. En la Biblia de Maru, al final de este versículo, trae unas referencias. ¿De acuerdo? Déjenme hacer algo rápido aquí en mi computadora. Estoy preparado. Esto ya lo había leído y no me acordaba. Yo también. Cuando está en las últimas cenas. Ay, ya lo habíamos visto. Entonces, vamos a irnos. Miren, les voy a poner aquí en la pantalla, voy a compartirles un poquito una imagen que saqué de una Biblia. ¿Sale? Ahí la están viendo. Y entonces, así dice este versículo. Entonces, al final, fíjate cómo es que dice, junto a la palabra pacto, tiene una letrita chiquita. Y junto a la palabra sangre, tiene otra letra chiquita. Ajá. Y abajo, o a veces al final, como pie de nota de hoja, viene la relación de la letra y unos versículos bíblicos que son las referencias bíblicas de a qué está haciendo referencia el autor o qué cita es lo que se está involucrando en este texto. ¿De acuerdo? Eso sería una referencia. Que ese es el tema que ahorita vamos a ver. ¿Sale? Algunas Biblias no tienen referencias. Eso es un problema porque luego pues, no nos ayuda a poder profundizar y tener contexto de lo que estamos leyendo y estudiando. Si tu Biblia no tiene referencia, sugerencia, consíguete una que cuando menos traiga. Te va a ayudar. ¿Vale? Pero bueno. Nota a pie de calce, perdone, las Biblias electrónicas no tienen referencias. Algunas puede que he visto sí, Sandy, pero la mayoría no. Como bien dices, casi ninguna tiene. La YouVersion es así, en la Reina Valera la YouVersion sí trae referencias, pero nada más. Y la tienes que estar como picando para verla, pero si no, no viene. La mayoría no trae. Y ese es el tema, la dificultad tecnológica que nos roba información para estudiarla, ¿no? Entonces, bueno, hay que compensar unas cosas con las otras. Gracias, Sandy. Bueno, entonces vamos a empezar este tema. Fíjate, Jesús dijo, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto. Imagínate que yo te invito por primera vez a un lugar a leer la Biblia. Tú nunca has abierto la Biblia en tu vida. Lees este versículo y ¿qué vas a decir? Ah, el nuevo pacto es una copa. ¿Qué hubo? ¿Sí o no? Pues ahí dice. Y pequeño paréntesis. Así como esto, hay muchos conceptos, enseñanzas, seminarios, prédicas, ¿no? Y casi hasta dogmas, que de un texto que agarran así, hacen toda una teoría de enseñanza que dices, ¿y de dónde viene el tema, no? Sin referencias. Y eso es bien delicado. Dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Entonces, una persona nueva diría, el nuevo pacto es la sangre en una copa. ¡Qué grueso! Y se queda con esa rara información la persona. ¿Sale? Muy bien. Esto fue Lucas 22, 20. Vámonos, por ejemplo, ahora, rápidamente, a leer Marcos 14, del 23 al 25. Lo tengo. Ok, sale Vero, por favor. Marcos 14, del 23 al 25. Dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada.
De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Y entonces, ahora si leemos Marcos, ahora entendemos, no, es que el pacto, el nuevo pacto, es la sangre. Ya no era la copa, ni la sangre en la copa, ¿no? Era la sangre. No, no, pues ya no entendí. Digo, a ver, que alguien me explique por qué. En una parte dice una cosa y en otra parte dice otra. Y los dos autores, Marcos y Lucas, que son sus discípulos, dicen que Jesús dijo dos cosas distintas. Entonces, si yo a esta persona con la que estoy compartiendo, le digo, no leas el Antiguo Testamento, porque esas cosas ya son viejas y son confusas, y eso ya no aplica, nunca vamos a tener ni idea de qué estamos hablando. Excepto toda la imaginación que yo le pueda poner como para darle sentido, y tú me la crees, y ya nos amolamos los dos. ¿De acuerdo? Porque no fue lo que era, fue lo que yo pensé que decía, desde lo más profundo de mi sincero corazón. Entonces, por eso es tan importante darnos cuenta que las referencias que ahorita vamos a estudiar nos van a llevar al Antiguo Testamento son tan valiosas, porque ahí vamos a poder leer y entender de qué se está hablando. Aquí vamos a leer que están bebiendo de la copa de la sangre del Mesías. Una pequeña anécdota muy sencilla. Cuando estaba más chavo, por ahí de la secundaria prepa, un tiempo me dio la oportunidad de ir a estudiar fuera de México. Fui a estudiar a Estados Unidos. Y fui a caer a una escuela, internado, que era de unos padres, creo que eran presbiterianos, no me acuerdo, eran padres, ¿no? Entonces, todos los domingos teníamos que ir a la celebración que se celebra con ellos. Y con nosotros había una cantidad grandísima de extranjeros. Había árabes, había japoneses, había de muchas partes muy recónditas del planeta. Y me acuerdo una ocasión que estaba parado en esa celebración de los domingos, un japonés, y me pregunta en inglés cuando el padre está haciendo esta ceremonia de la Eucaristía, ¿no? Donde está levantando la copa y recitando unas oraciones. Y el japonés me pregunta, ¿qué está haciendo? Y yo, como en aquel tiempo sí entendía un poquito de esa religión, digo, pues lo que pasa es que el padre está orando y está convirtiendo el vino en sangre y la hostia está convirtiéndose en el cuerpo de Jesús que murió en la cruz. Y se me quedó el japonés con unos ojos de... ¿Qué? ¿Cómo? O sea, el vino se está convirtiendo en sangre. Entonces, pues sí, estaba como que muy complicado, pero bueno, así como ahorita suena muy loco de explicarlo en palabras, así como lo entendió él, es como si ahorita cualquier persona que lee Marcos, se lee Lucas y leyera esto, dice, ¿eso es el nuevo pacto? No manches, caníbales, ¿a quién mataron para meter en la copa la sangre de alguien para tomársela, no? O sea, ¿de qué están hablando, no? ¿Le cortaron las venas a Jesús o qué fue lo que hicieron? Entonces, por eso tan importante es saber entender de qué se está hablando. Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando con el nuevo pacto? Para esto son las referencias bíblicas. Comentario, una buena referencia bíblica siempre te vas a llevar de regreso a una parte de la Tanaj. La Tanaj es lo que decía Cristo, que es el Antiguo Testamento, los profetas, ¿no? Y o ya mejor todavía, te tiene que retomar, te tiene que redirigir a la Torah, a la instrucción de Dios, ¿sale? Una buena referencia tiene que revelarte a la Tanaj y mejor aún a la Torah. Habrá veces que veas que Jesús, Yeshua, hace referencia a los profetas, ¿no? He aquí esta palabra hoy se cumple en mí, cuando estaba en la sinagoga diciendo, ¿no? Esta palabra se cumple hoy en mí. Pero bueno, hace referencia a los profetas o puede hacer referencia a la Torah como tal. Eso es bien importante. Entonces, ok, vamos a regresar a las referencias que inicialmente encontramos en Lucas 22:20. Había dos referencias allí, ¿se acuerdan? Una de ellas hacía referencia a Jeremías 31 y a Éxodo 24. Entonces, vamos a esas referencias que menciona ahí. Vámonos a Jeremías 31. Entonces, en el Evangelio de Lucas
hace referencia a cuando dice la palabra, vamos a ver acá, cuando usa la palabra pacto y cuando usa la palabra sangre. Para la palabra pacto usa la referencia de Jeremías 31. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a irnos básicamente, primeramente, con esta primera referencia. Imagínate que un inicio, cuando está escribiendo Lucas, ya hace referencia al pacto, es como si en el pacto hubiesen puesto un paréntesis y hubieran insertado todos los versículos que vamos a leer de Jeremías y los hubiesen insertado dentro del evangelio que escribe Lucas. Y así para cada una de las referencias. Eso estaría fabuloso porque no tendríamos que estar buscando a dónde es que nos está citando, ¿correcto? Pero entonces nuestra Biblia, en vez de ser un libro de este tamaño, sería una enciclopedia, ¿no? Un diccionario enciclopédico como de 20 kilos de tamaño. ¿Qué pasó, Sandy? Ah, sí. Dice, sí, será muy grande. Entonces, para evitar poner tanto texto, te hacen referencia a donde tenemos que irnos a leerlo. ¿Sale? Entonces, Jeremías 31, ¿quién me puede decir, por ahí del versículo 27, cómo llama el título de esa parte de Jeremías 31? El nuevo pacto. ¡Oh! ¡El nuevo pacto! Ya estaba escrito desde Jeremías. No. El nuevo pacto está cuando Jesús vino y él dijo, cucú, ¿alguien le suena por el estilo? Entonces, que alguien le diga a Jeremías que se equivocó, tachen esa parte del profeta. Porque en Jeremías dice el nuevo pacto. Entonces, primer punto, Jesús nos inventó una frase dominguera, simpática, nueva, inteligente, atractiva y mercadológicamente novedosa. Él solamente comenzó a citar cosas que ya estaban escritas en el Tanaj entero. ¿Voy bien o me regreso? ¿Sí? Si a alguien le piso el callo, se vale decir ouch. Ok. Ya Lulu dijo ouch. Sale. Bien. Dice el nuevo pacto. Entonces, ya vemos que eso no fue algo que Jesús inventó. Bien. Pregunta. Ya estudiamos un poquito de historia. ¿Cuándo fue, en qué periodo del tiempo, más o menos en qué año, fue cuando Jeremías estuvo escribiendo el libro de Jeremías? ¿Quién se acuerda históricamente en qué año estamos hablando? A ver, tequis que son bien abusados también. Pues fue en la época del cautiverio del pueblo del Señor, del pueblo de Dios en Babilonia, ¿no? Jeremías predicó a los expatriados de Jerusalén. ¿Estoy bien? Ok, de acuerdo. ¿De qué reino estamos hablando ahí? Del sur. Del sur, correcto. Entonces preguntan. Ahí va pregunta con revire. ¿Para ese tiempo todavía estaba ahí la casa del norte o esos ya se habían perdido y esparcido y por ahí hay olvidado? Ellos ya estaban esparcidos porque fueron unos años anteriores que fueron cautivos de Asiria. Okay. Y entonces, años después, que ahorita no recuerdo cuántos, fue el cautiverio del Reino del Sur. Ok, correcto. Entonces, primero fue llevado cautivo el Reino del Norte y antes de que el Reino del Sur fuese llevado, Jeremías, por ahí del 722 al 605 antes de Cristo, acuérdense en el tiempo que habíamos hecho anteriormente. En ese tiempo, entre el 722 y el 605 antes de Cristo, es cuando Jeremías está escribiendo el libro de Jeremías. Y es allí en Jeremías 31 cuando él está escribiendo esta parte que dice que es el nuevo pacto. ¿De acuerdo? Que fue muchísimo tiempo antes de cuando Jesús está en la cena que estamos viendo en Lucas, cuando él dice, este es el nuevo pacto. ¿Sale? ¿Hasta aquí vamos bien? Hola Liz, mucho gusto, qué bueno que nos acompañas, nos da mucho gusto verte.
Bueno, vamos a seguir. Entonces, dice a partir del versículo 27. Vamos a leer Jeremías 21 a partir del 27. Vamos a ver más solamente el versículo 27. Carmen, si tienes ahí tu Biblia, ¿nos puedes ayudar con el versículo 27, por favor? Jeremías 31, 27. Sí, hola. Es 31 y el versículo 27. Sí, por favor. 31 dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Ok, pausa porque ya me perdí. A ver. Primer punto importantísimo. Está diciendo Yahweh que él va a sembrar otra vez, hablamos de las dos casas, ¿de acuerdo? La casa de Israel y la casa de Judá. Los dos reinos. Ahí estamos muy bien claros, ¿verdad? Ujú. Pero fíjate en esto. Dice que va a ser de la simiente del hombre y la simiente del animal. A ver, ¿cómo? No entendí. O sea, ¿cómo? O sea, Dios quiere que el hombre y el animal se mezclen, se crucen. Eso dice la Biblia, que eso no es agradable a Dios. Entonces, ¿de qué está hablando? A ver, como dirán en el programa de televisión, que alguien me explique, por favor. De la simiente de hombre y la simiente de animal. ¿Qué es lo que Jeremías está diciendo aquí? Que Dios promete que va a hacer con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Alguien tiene una leve idea? Que no sea Sandy, por favor. No. ¿Alguien en TX? Que nos va a unificar nuevamente. ¿Con los animales? Digo, estoy de acuerdo que antes era yo muy bruto. No, Tampoco es para que me digan así de feo, ¿eh? No se vale. la casa de Israel y la casa de Judá. Pero de simiente de hombre y de simiente de animal. Y esto que está escrito aquí no es poético, o sea, es real. Pero tenemos que entender por qué está escrito. No, perfecto. Entonces, todos estamos igual. Ahí les va. En el Nuevo Testamento, ¿de acuerdo? ¿Qué se acuerdan o quiénes recuerdan que hace mención a la referencia de animales y de personas? ¿Se recuerdan alguna porción de la Biblia, del Nuevo Testamento, que hace esta mención? ¿No? Ahí les va. Libro de Hechos, capítulo 10. ¿Se acuerdan de la visión que tuvo Pedro cuando estaba en lo alto de una terraza? Cuando baja la visión de Pedro. Exacto, ¿te acuerdas? Y dice que vio como un lienzo donde había muchos animales, y en esa visión dice que vio animales puros y animales impuros. ¿Se acuerdan de esa parte? Que mucha gente toma este versículo para decir, tú puedes comer lo que quieras. No. Si tú lees todo el libro, todo el capítulo de Hechos 10 completito, ni siquiera tengo que interpretártelo. Solito el Hechos 10 completo explica que el Espíritu le discernió a Pedro que lo que veía como animales impuros era la referencia de aquellas personas que eran consideradas gentiles, que no eran parte del pueblo de Dios, y que dentro de la forma de ver de los judíos, ellos los veían como animales. Ellos los veían como cosas impuras y que los judíos no podían ni siquiera sentarse a la mesa con ellos. Te voy a dejar de tarea, lee Hechos 10 completito para que entiendas de lo que estoy hablando. Pero de verdad lo lees solito y prácticamente está escrito en kindergarten para entenderlo facilísimo. Pero lo que te quiero decir con esto es que ahí se hace una referencia de cómo los animales impuros es una forma en la cual se expresan de todas aquellas personas que no están dentro del pacto de Dios, aquellos que no tienen la instrucción de Dios. En la forma de entender las cosas de ellos, de Israel antiguo, es que una persona que no tiene la instrucción de Dios, que no tiene la Torah,
son personas que se conducen como animales. Son personas que no tienen nada que los controle y que norme su conducta. Por eso cuando Jeremías está diciendo de la simiente de hombre y la simiente de animal, está diciendo que Dios va a volver a sembrar la casa de Israel y la casa de Judá de la simiente de hombres que tienen la instrucción de Dios y de aquellos que son animales que no tenían instrucción, que hasta dejaban llevar por todos sus instintos y sin reglas ni conductas que los normaran, y de ellos va a ser otra vez en ellos una simiente, lo cual va a refundar, bueno, va a volver a establecer, a sembrar la casa de Israel y la casa de Judá. ¿Sale? Otra parte, ¿te acuerdas cuando Jesús va caminando y hay una mujer cananea que le está gritando, Jesús, Jesús, hijo de David, ¿no? Porque la mujer quería que sanaran a su hija. Es cuando Jesús le dice, yo no vengo por los demás, yo vengo por la casa, por las ovejas perdidas de la casa de Israel, que ya vimos este tema anteriormente. Y entonces la mujer cananea, es que hasta los perrillos Las migajas. tienen o sea, pueden comer de las migajas que caen de la mesa de su amo. Esa es otra forma en la cual dentro de esa cultura los animales entienden que son todas aquellas personas. Cuando hacen referencia de personas, animales, son aquellas personas que no tienen la instrucción de Dios. Entonces es como se puede entender esta parte. Y de esa manera la Biblia por sí misma se define en ese sentido. Las personas que no tienen la ley de Dios, la Torah, la instrucción que norme sus vidas, se comportan como animales. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a continuar con Jeremías 31. Y vamos a continuar leyendo ahora en el versículo 31. Jeremías 31, versículo 31. Voy a leerla yo. Dice, he aquí, vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré un nuevo pacto. Y esta es la parte que está haciendo cita la referencia de Lucas 20. Perdón, Lucas 22. De Lucas 22. Cuando tú lees Lucas 22 y Jesús está diciendo, este es el pacto, está haciendo referencia a la Biblia, a que tienes que remitirte a lo que escribió Jeremías 31:31. Vienen los días, dice Yahweh, en los cuales haré un nuevo pacto. ¿Y quién me puede decir lo que dice a continuación? ¿Con quién dice que va a ser el nuevo pacto? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Perfecto. Sigue Maru, versículo 32, ¿qué más dice adelante? No será un pacto como el que hice con sus padres cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto, porque yo fui para ellos como un marido, pero ellos quebrantaron mi pacto. Ok, entonces, ¿quiénes son los que quebraron el pacto? Esto es fundamental. ¿Quiénes quebraron el pacto? ¿Dios o el pueblo? El pueblo. El pueblo. Y vimos, el concepto pacto es un acuerdo entre dos partes. Es el acuerdo que hay entre dos. Y cuando una persona no cumple una parte de ese pacto, puede haber sanciones o penalizaciones sobre ese pacto. Y aquí dice Jeremías que ellos, el pueblo, son los que invalidaron el pacto, aun cuando Yahweh fue para ellos como un marido. Ahora, bien, Lulú, ¿puedes leer qué dice el versículo 33? Sí. Pero este pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice Yahweh, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Ese es el nuevo pacto. Ahorita vamos a verlo más adelante. Este es el nuevo pacto, donde Dios les dice, ahora con ustedes, ¿quiénes? Los de esta simiente de hombre y los de esta simiente de animal, va a llegar el día donde ahora el nuevo pacto es,
voy a escribir la ley, voy a poner esta instrucción, esta Torah, en tu mente y en tu corazón. Y la consecuencia de esto es que ahora nosotros, ellos, cuando dice aquí Jeremías, ellos van a ser para él, van a ser para, y ellos, y yo seré a ellos por Dios, y ellos serán mi pueblo. La parte del pacto será Dios y seremos pueblo, es porque de otro lado, su instrucción va a estar en nuestra mente y va a estar en nuestro corazón. Ese es el acuerdo que está viendo de por medio de esas dos partes. Y lo está haciendo, versículo 33, con la casa de Israel. ¿Puedo hacer una pregunta, teacher? Todas las que quieras, Lulu. Oye, el pacto anterior se rompió por el pecado de lo que sucedió en el desierto y que por eso estuvieron 40 años. ¿A eso se refiere que ellos no guardaron el pacto? Esa es mi duda concretamente. ¿Al pecado? No, para nada. No. Cuando ellos están en el desierto, Dios les cumple la promesa de llevarlos a la tierra prometida y los introduce y los bendice y los establece como una nación y hace de ellos todo un gran reino y tienen 3 reyes hasta que viene el pecado y su prostitución para con su Dios, que Dios decide dividir el reino en 2 partes. Esa fue la historia que estuvimos estudiando 2 meses atrás, ¿te acuerdas? Y luego de ahí es que Dios hace la promesa para la casa de Israel y la promesa para la casa de Judá. Y más adelante vamos a continuar viendo ese tema, pero no, ahí el pacto no se rompió. Esto vino después. ¿Muy bien? Ahora, parte de lo que estamos aquí leyendo, luego lo vamos a poder retomar en Hebreos. ¡Oh! En el Nuevo Testamento. Sí, en el Nuevo Testamento vamos a ver cómo es que la carta de Hebreos hace referencia exactamente a esto que acabamos de leer. Y lo explica solito. Pero no podemos entender Hebreos si antes no leemos Jeremías y entendemos la promesa que Dios está haciendo de volver a retomar y volver a sembrar a esas 2 casas que son la promesa que Él tiene. La casa de Judá y la casa de Israel. ¿De acuerdo? Entonces, oye, pero entonces esta promesa de Jeremías 31, ¿para quién más está? Pues Jeremías 31 más dice que las promesas son para 2. Israel. Casa de Israel y casa de Judá. Nada más. Yo no quiero ser fantoche, ni tampoco quiero ser aguafiestas, pero la promesa que Jeremías hace ahí es bien clara. Y cuando Jesús en Lucas, en Mateos y en Marcos, como estábamos viendo, remiten las referencias bíblicas a este pacto, porque la palabra que ahí sí referencia es pacto, es este pacto para la casa de Judá y la casa de Israel. Bien, ahora, de Lucas sigue quedando el tema pendiente de la referencia que hace de la sangre. ¿Se acuerdan? Y la referencia para sangre en Lucas 22 hace referencia a Éxodo 24. Así que si alguien puede abrir su Biblia, vamos a leer Éxodo 24 del 6 al 8. Lo que está pasando en esta parte de Éxodo 24 es, después de que sale Israel de Egipto y después de que caminan en el desierto, y unos días después llegan al monte Sinaí y Dios se manifiesta y Dios invita a su pueblo a hacer un pacto con ellos. Eso es lo que pasa exactamente aquí. ¿Sale? Entonces, ¿quién me puede ayudar a leer Éxodo 24 del 6 al 8? Dale, Tequis, adelante. Yo lo tengo. No, Tequis nos va a leer, Cristi, que es tú la que sigue. Ok. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. 7. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Yahweh ha dicho y obedeceremos. 8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto
que Yahweh ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Y el siguiente? El 9. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Y vieron al Dios de Israel y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro. No te Semejante. pero al final del 8, ¿no tienes ahí un guioncito que dice, esta es la sangre del pacto de Yahweh, ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas? Solo dice, he aquí la sangre del pacto que Yahweh ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Exacto, hasta ahí, perfecto. Esa es la parte que no, creo que no, se cortó mi internet, yo no la escuché. Ok, esta es la sangre del pacto. Y fíjate, ¿qué está diciendo que pasó con Moisés? Moisés sacó el libro del pacto. ¿Cuál era ese libro del pacto? No te escuché, Lulu, pero vi que hablaste muy... La Torá. ¿No? Estas instrucciones que inicialmente Dios dio con Moisés en el Sinaí y bajó con el pacto, dice, este es el acuerdo entre tú y yo. Esto es todo lo que ustedes deben de hacer, observar y seguir. Entonces Moisés llega y dice, y lo leyó a oídos de todo el pueblo. Y dijo, haremos todas las cosas que Yahweh ha dicho y obedeceremos. Luego dice el 8, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros y todos. Y sobre esto dice que entonces la copa que tenía sangre de todos los sacrificios animales que habían hecho, si lees 3 versículos antes de acá, en el 4, 5 y 6, vas a poder leer cómo es que está hablando de los becerros que llevaron los hijos de Israel y sacrificaron, y entonces de esa sangre, de la sangre de animales, es que Moisés toma una copa y la mitad de esa sangre es la que rocía, porque con la sangre están sellando el pacto. Mira, ¿por qué es tan importante la sangre? ¿Qué es lo que dice la Biblia respecto a la sangre? Pues en la sangre está todo, está nuestras emociones, el alma, algo así, ¿no? Lo de La vida está en la sangre, ¿no? la vida. La vida, y por otro lado dice, a mí algo que me impacta es, sin derramamiento de sangre no hay No hay remisión de pecado. pecados. Entonces, hay que profundizar esto porque es fuerte, ¿no? Eso es lo que creo yo que por eso es importante la sangre y por eso Cristo derramó hasta su última gota de sangre en esta tierra. Correcto, Lu. Y bien, Cristina, aquí lo más importante es que todos los conceptos que queramos manejar acá, lo más importante es encontrar bíblicamente el valor y la referencia que tiene para poder evitar el tema, es me lo imagino y yo pienso y el yo siento, y bíblicamente lo que dice es que en la sangre está la vida. Y es algo que tiene un valor intrínseco súper elevado en la Biblia, el valor de la sangre. Por lo mismo es que los sacrificios de sangre tienen tal relevancia en la palabra, y hay que entender, en aquel tiempo, en aquella cultura, los pactos más importantes que se podían celebrar eran pactos en los cuales se derramaba sangre. Había pactos de palabra, había pactos de sal, había varios pactos de pactos. Pero el pacto más valioso, el de como que, vamos a decir, como que el gamarre, el que tenía así el valor más intrínseco, era el de sangre. Porque en el momento que Lulu y yo nos poníamos de acuerdo en algo, ¿no? Las dos partes vamos a hacer un pacto con respecto a un tema. Y cuando tú y yo decidíamos celebrar ese pacto y sacrificábamos un animal y derramábamos esa sangre, lo que estábamos poniéndonos de acuerdo es que esta sangre estaba llevando a cabo este pacto entre tú y yo. Y que aquel que lo rompa, esta sangre que se derramó, sea igual como la derramó este animal, sea sobre tu vida que tú la derrames. O sea, la consecuencia de esto es que tú tengas que pagarlo con tu propia sangre, ¿no? Ese era como que el sentido y el valor que tenía en ese tiempo un pacto que se derramaba la sangre.
Y era la única manera de garantizar entre dos personas de que ese acuerdo se cumpliera. Por eso es que en aquel tiempo, este pacto que el pueblo de Israel, sus 12 tribus, más toda la gente, multitudes de naciones que salieron con ellos de Egipto, cuando están en el monte y ellos aceptan hacer este pacto de manera voluntaria con Dios, ellos dicen, aceptamos, vamos a hacer todo lo que están diciendo, lo vamos a cumplir. Acuerdan el pacto y se derrama la sangre. Y ese es el pacto que ellos celebran, en que ellos van a ser el pueblo de Dios y Dios va a ser el Dios para ese pueblo. ¿Voy bien hasta acá o me regreso? Entonces, el derramar sangre estás firmando, pues, en pocas palabras. Entonces, según la cita de Lucas, cuando dice la sangre, Yeshua o Jesús dice, este es el nuevo pacto. ¿Cuál? ¿El que agarra la copa? No, estamos entendiendo, este es el nuevo pacto. El que dice Jeremías 31, haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Con la casa de Israel escribiré mis instrucciones, mi Torah, mi ley, en su corazón y en su mente, y ustedes serán mi pueblo, y yo sé para ustedes su Dios. ¿Y cuál es este pacto? Ah, el que está en Éxodo. ¿Cuál? El que se derrama esta sangre, la copa, y se dice en Lucas. El nuevo pacto con esta, Lucas dice sobre, Lucas. El nuevo pacto en mi sangre, dice Lucas 22:20. Entonces, cuando estamos viendo sobre la sangre, estamos entendiendo lo que está pasando en Éxodo, de que ya no es la sangre de los animales que están sacrificando en el monte Sinaí, es la sangre ahora del Cordero perfecto, limpio, santo, del Mesías, la que está siendo celebrada y derramada para volver a hacer este pacto, para hacer este nuevo pacto allí. Perdón. Entonces, ese ya sería un pacto eterno, ¿no? Y podríamos decir, el de Yeshua fue un pacto ya eterno, que no se va, lo vamos a tener siempre. De hecho, el pacto que Dios celebró de inicio con su pueblo, ese es el mismo pacto. Ahorita vamos a ver por qué decimos que es nuevo pacto, pero es el mismo, porque lo que Jesús está haciendo es remitirnos al pacto que se celebró en Éxodo, en el monte Sinaí, es exactamente el mismo. Entonces, este pacto fue eterno también, lo que pasa es que no lo cumplimos. ¿Estoy bien? Hubo alguien que no lo cumplió, y ahorita en el nuevo pacto, vamos a entenderlo mejor, estamos renovando quiénes los estamos celebrando. ¿Nosotros? El pacto, o sea, el objeto del pacto no está cambiando. Lo que estamos cambiando es el actor que celebra el pacto. Ah, claro, ya, que es Yeshua. ¿Y quién es? La casa de Israel y la casa de Judá, porque la casa de Israel, en aquellos que va a comenzar a poner en su mente y en su corazón el guardar las instrucciones que Dios nos pone, en eso es guardar y tener ese nuevo pacto. Lo acabamos de ver en Jeremías 31. Dice, el nuevo pacto es la casa de Israel, que pondré en sus corazones y en sus mentes mi instrucción. ¡Wow! Entonces lo que yo estoy aprendiendo es que es el mismo pacto. Dios no lo cambió. Es pacto que lo renovó. Fíjate, qué buen punto comentas. Este es un ejemplo que un amigo decía y me encantaba. Imagínate que tú vas a rentar un departamento o vas a una financiera y quieres comprarte un coche. ¿Sale? Y para esa transacción te dan un contrato en el cual tú sabes cómo es el contrato y tú lo firmas. Y vas a lo largo de los meses rentando tu departamento o pagando las mensualidades de tu coche. ¿Sale? Si 3 meses después o 2 años después
tú dejas de pagar o tú incumples el contrato, la pregunta es, ¿quién fue el que estuvo mal? ¿El contrato o la persona que tenía que cumplir el contrato? Pues la persona que no cumplió el contrato. ¿Ok? Porque entonces decíamos, ¿tú crees que el contrato, el pacto, las instrucciones que Dios le dio a su pueblo son perfectas o Dios se equivocó, no supo hacer su chamba y tuvo que enmendarlo porque, ay, me salió mal, como que es la primera vez que lo hago y como que no me sale esto de los pactos? Pues no. El que lo incumplió fue la persona, no el pacto. El pacto fue perfecto. La instrucción de Dios es y fue perfecta. El que no supo cumplirla fue uno, fue en este caso el pueblo, o somos nosotros. Y el nuevo pacto es decir, ven, ¿no? El nuevo pacto va a ser, ahora déjame ponerte las instrucciones en tu mente y en tu corazón para que te queden bien claras. Porque si las puedo poner en tu mente y las puedo poner en tu corazón, va a ser más difícil que esta vez no puedas llevarlo bien. Y para hacer esto, dice Jesús, este es el pacto con mi sangre. Y la sangre es lo que pasa en Éxodo, que entendemos que hay un derramamiento de sangre para sellar este pacto. Y fue derramada la sangre más preciosa para que en ese pacto, si tú lo vas a celebrar, es porque Dios hoy quiere y tú te vas a dejar que Él ponga su instrucción, su Torah, en tu mente y en tu corazón. Entonces, no es que es un nuevo que anula el viejo. Estamos celebrando el pacto, nada más que ahora con actores nuevos y con sangre que es mucho mejor que la anterior. Con sangre que es mucho más valiosa que la anterior. La anterior era sangre de un animal, hoy es la sangre del Cordero perfecto. Pues tiene mucho más sentido cuando dice, si tú conscientemente decides pecar, estás tomando por inmunda y pisotear la sangre del Mesías. ¿Por qué la sangre del Mesías? Porque es la sangre que Él derramó para celebrar el nuevo pacto. Y la palabra nuevo hay que verla bien desde el concepto hebreo. Nuevo pacto, como decimos que es Nuevo Testamento, no existe. La palabra es Brit Hadashah, que significa un pacto renovado. Estamos renovando el pacto. No lo estamos cambiando por uno nuevo, haciendo viejo el otro. Lo vamos a renovar. Es el mismo, pero vamos a volverlo a hacer nuevo con la sangre del Mesías y con un nuevo pactante que ahora podremos ser tú y yo. Es que un comentario, doctor. Pues cuando se nos decía que Jesús era el nuevo pacto, yo estaba pensando que Él nos estaba enseñando su nuevo pacto, que era Él mismo, su sangre, Él, pero a partir de Él. Entonces no se nos explicaba esto, pues que estaba todo desde antes. Entonces leemos Jeremías y entonces lo pasamos de largo porque como que en nuestros oídos espirituales, o sea, no captaban esto de Jeremías y de lo que estamos analizando. Lo que pasa es que, digo, literalmente leíamos nuestras Biblias y las referencias que tienen el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Marcos, cuando habla de que Jesús dice, este es el nuevo pacto, ni siquiera nos tomamos la tarea de ver la referencia y ver a qué estaba haciendo referencia Jesús. Y estaba haciendo referencia a lo que Jeremías dice, este es el nuevo pacto. Y luego vemos el nuevo pacto, pero fue porque fue tal la perversión, la rebeldía y el pecado de la casa de Israel, que Dios dice, les doy carta de divorcio y yo no tengo nada que ver con ustedes. Dice, ustedes ya no son mi pueblo, yo ya no soy mi Dios. O sea, luego vemos este tema, pero Dios sí es capaz de decir, contigo ya nada. Corto, corto y corto por lo sano y corto de raíz.
a todas las 10 tribus del norte les dijo, con ustedes ya no son, fíjate, ya no son mi pueblo. No manches, o sea, se quedaron sin Dios. No, es que Dios no hace eso. No, sí lo hace. Tienes que leer la Biblia porque sí lo hace. Pero poco después dice, pero les voy a dar una oportunidad, les voy a mandar una promesa de volverlos a reconciliar conmigo. Y ese es el pacto que estamos viendo, el nuevo, en la promesa que hace Jeremías, voy a hacer un nuevo pacto con ustedes. ¿No? ¿Cuál? El que ahora tú vengas a renovarlo conmigo. El pacto no estaba mal, estuvo mal, fue en ese tiempo ese pueblo, y lo que hoy tú y yo podemos ser, si queremos o no, decirle a Dios, yo quiero tu instrucción en mi mente y en mi corazón. Yo quiero obedecerla lo mejor que pueda, Padre. Y ahí es cuando honramos la sangre del Mesías, con la que se celebra ese pacto que hacemos, como cuando estaba en Éxodo, Moisés derramando la sangre en el pacto delante del pueblo. Entonces, me apena estar preguntando tanto, pero como que estoy entendiendo cosas que aunque yo ya había tomado este curso, mi cabeza hueca, bueno, pero entonces este pacto está directamente relacionado con mi confianza en la obra de Yeshua, en el perdón de los pecados y, como decías ahorita, en ese anhelo de obedecerlo. Si te fijas, hasta aquí no, si te fijas, Lulú, hasta aquí no hemos hablado nada de perdón de pecados. Nada. No tiene que ver nada. Okay, digo, aquí es donde está. Hasta aquí, lo que hemos leído, no hemos hablado de perdón de pecados, remisión de pecados, hemos hablado de lo que la sangre, el pacto es y lo que involucra. Y hasta ahí. Ok. Bueno, voy paso a paso. ¿Alguien en Tequis quiere decir algo? ¿No? Me pasó a escuchar la voz. No, aparte de Sandy. A ver, Sandy, adelante, amiga. Por favor, vas. Levanto la mano. El pacto original, o el único pacto que ha habido, que hay, no estaba mal. Lo que estuvo mal fue el corazón de los depositarios. O sea, a quien se les dio el pacto, ¿sí? El corazón de ellos fue lo que estuvo mal, no el pacto. El pacto siguió vigente, siguió avanzando, siguió está presente. Pero el corazón a quien se les dio el pacto en ese momento fue el que estuvo mal. Y por eso hay una necesidad de renovarlo, pero no el pacto. El pacto no se renueva, el pacto es el mismo. ¿Sí? Lo que hay es la necesidad de que a quien se le está dando el pacto se renueve y diga, ok, ahora sí lo voy a cumplir. Y esa oportunidad que se le está dando a los depositarios que están recibiendo el nuevo pacto es a través de Yeshua, que lo puedes volver a retomar, que puedes formar parte de ese pacto. Y su sangre, ¿sí? al haber él entregado toda su sangre, esa sangre es la que firma esa renovación del depositario del pacto, que somos nosotros. No sé si está un poquito más. Sí, yo digo que para Lulú y para muchos de nosotros es como que una revolución de ideas. Es que, no, espérate, es que como siempre nos han enseñado que la sangre es el perdón, el pecado, el que nos limpia, el que nos redime, el que nos libera, el que nos sana, y la dimos a muchas cosas. La sangre, de pronto hacemos una, perdón por la expresión, ¿no? Una moronga de que involucra todo. Y vamos parte por paso. Hoy el tema que queremos ver es solamente el tema del nuevo pacto y comprender un poquito con referencias qué significa lo que Jesús dijo cuando dijo eso en esa cena que tuvo con sus discípulos. Nada más. Más adelante tenemos tiempo y abarcando otros temas sobre lo que es la remisión, o sobre qué es la paga o el cubrir el pecado y la consecuencia que merecíamos por nosotros haber transgredido las instrucciones de Dios, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema más adelante.
Vamos poco a poquito, Lulú, y los demás, si les parece bien, pero todas las dudas que tengan, aun cuando ahorita no sea el momento más oportuno para contestarlas, por favor, láncenlas, podemos abordarlas mucho o levemente, ¿sale? Como siempre. Y si alguien tiene algo más que aportar o añadir o participar, acuérdense, el micrófono está para que lo abran y lo digan. No me sigan diciendo teacher, el chiste es que aquí todos aportemos. Pero gracias, Lulú, ¿sale? Bueno, vamos a ver cómo es que esto podemos ver reflejado en el pacto renovado o en el Nuevo Testamento, o lo que en hebreo se conoce como Brit Hadashah. Vamos a la carta a los Hebreos, una carta que escribe Pablo. Vamos a ir a los Hebreos, capítulo 8. Y voy a comenzar a leerlo, y el primero que identifique qué parte de la Biblia está haciendo referencia a Pablo, levanta la mano en la cámara. ¿Sale? Ahí les va. Voy a leer Hebreos 8, del 6 en adelante. Dice, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Si aquel primer pacto hubiese sido sin defecto, ciertamente no se habría procurado lugar para el segundo, pues reprendiéndoles dice, vienen días, dice el Señor, en el que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos. Uy, nadie levantó la mano para decir. ¿Alguien ya se dio cuenta que está citando Hebreos 8? Aquí tiene una referencia de Salmo 110:1 o de 8:5. Bien, pero cuando viene a partir del versículo 8, viene días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel la casa de Judá. Es Jeremías 31, ¿no? Jeremías 31. Otra vez Jeremías 31. Pues, Pablo, ¿de qué está haciendo referencia que es el nuevo pacto? El de Jeremías 31. ¡Wow! No, es que lo que tú dices, Héctor, no me hacía sentido porque eso es del Antiguo Testamento. No, Pablo lo está diciendo en Hebreos. El problema es que pues, tú y yo nunca leímos Isaías porque era muy aburrido, muy largo y no se entiende nada de lo que dice. Bueno, pero hoy que ya le entendemos un poquito más a la historia, ya como que empiezo a entender las diferencias de que había dos pueblos, ¿no? Dos casas y lo que pasó con ellos. Y entonces está visitando a Isaías. Fíjate dos cositas importantes. Hay mucha gente que toma Hebreos y esta parte para decir, mira, es que dice que el pacto tuvo defectos. Hebreos 8:7 dice que el primer pacto tuvo defectos. ¿No? Pero ya estamos entendiendo, el problema no fue el pacto, el problema fue las personas que cerraron el pacto. Ellos son los que tuvieron defecto. Porque fíjate cómo es que más adelante Pablo hace referencia otra vez a Isaías. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré y seré ellos Dios y ellos me serán mi pueblo. ¿En qué parte Pablo dice, el pacto que Dios nos dio y las leyes que nos dio no sirvieron, tenemos que cambiarlas? No aparece. Lo que está cambiando es las personas que tienen que renovar su corazón. La casa de Israel, Dios quiere volver a recuperar esa casa de Israel y que esas personas, esas mismas personas y los demás que se quieran integrar, renueven su corazón. Porque la promesa permanece. Entonces, haciendo un poquito de historia, qué impactante es. Dame un segundito.
¿Se fue la señal, será? No, No, sí está salió conectado, pero se Hijo. paró algo. Oye, No oye, sé Sandy, qué. Mande. aquí en el 13, bueno, para empezar aquí en las referencias, a mí no me aparece ningún Isaías. Es Jeremías. En este de 8:7 que Hebreos leímos, 8. en Hebreos 8:7 no me aparecen las referencias a Isaías. Jeremías debería de ser. Jeremías 31 y 34, sí. Sí, es Jeremías. La referencia de Hebreos es Jeremías. Ah, y luego Voy. ya me dio otra duda. Aquí en el 8:13 dice, Ujú. al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Que ahora sí que alguien me explique eso. Muy buena pregunta. Vas, Andy. Bueno, sí. No, todo tuyo. Ok. El viejo pacto, ¿no? El primer pacto que se firmó ¿con qué sangre? Con la de los animales. Y ahora, esta segunda firma del mismo pacto, ¿con qué sangre fue? Con humano, Con la del Mesías, del Mesías. con la sangre del hombre perfecto, santo, puro, probado, que derramó voluntariamente su sangre para cerrar ese pacto por nosotros. Ay. Bueno, sí, en otra donde estaba yo tomando, bueno, donde nos congregábamos, decían, aquí hacen referencia de que el antiguo pacto está próximo a desaparecer, que el pacto es, o sea, es una mezcolancia que no se debió de haber dicho, es un pensamiento que no se debió de haber interpretado así. No, puede ser que por confusión o por ignorancia o por no entenderlo, a muchos durante décadas seguimos una misma forma de enseñanza y pues como sonaba así le hicimos, ¿no? Y con todo y eso logramos llegar al punto donde amamos al Señor, el Señor ha cambiado nuestras vidas y llega el tiempo en el cual ahora podemos comenzar a entenderlo mejor, ¿no? Entonces, aún inclusive hasta en los errores, existe todo un propósito de Dios para poder seguir llamándonos a conocerle, a conocer su verdad y a ser libres por su verdad. Así que por todo eso que aprendimos en el tiempo atrás, gracias a Dios, porque eso nos llevó a estar aquí el día de hoy, ¿no? Y entonces esta parte que tú hacías referencia, Cristi, es sobre el tema de que esto se envejece, porque ahora tenemos algo que sí es nuevo, que fue nuevo, fue una nueva firma, por así decirlo, esta nueva sangre que se derramó para cerrar el mismo pacto. Donde hace Jeremías 31, donde dice de lo de animal y de hombre, se cumple. Sí, lo que dice de que va a volver a sembrar la casa de Judá y la casa de Israel, de hombre, de la semilla de hombre y de la semilla de animal, es decir, de los descendientes, del fruto de los descendientes de hombres, que son aquellos hombres, se entiende por personas que vivían con la instrucción de Dios, y animales, las personas que vivían sin la instrucción de Dios. Y de esos dos simientes va a volver a sembrar ambas casas. Ahí es donde está una promesa donde muchos de nosotros que no entendíamos lo que era la instrucción de Dios y vivíamos en lo que mejor entendíamos de la instrucción de Dios, ahí estamos siendo invitados a formar parte, ¿no? Ahí está profetizado que somos parte si queremos ser parte. Ok, gracias. Entonces, bueno, ahorita viendo el tema de Hebreos 8, que fue donde me quedé interrumpí tantito, verás que en ninguna parte Pablo hace referencia de que el pacto estuvo mal, ¿no?
está hablando de aquella parte del pueblo que cuando leemos todo Jeremías 31 completo, entendemos que fue un pueblo que desobedeció, se apartó, lo ignoró, y luego Dios los invita a que vengan otra vez a estar en un pacto con él. Héctorín, ¿puedo aportar algo? Por favor, Alfredito, con todo gusto, gracias. Shalom, hermanos. Miren, aquí es algo muy importante lo que se está diciendo y tal vez esto pueda servir un poco más, porque cuando la casa de Israel fue entregada y llevada a cautiverio y después dispersas, pues esta casa de Israel adoró y sigue adorando muchos dioses falsos. Y no conocen, muchos de ellos, todavía la instrucción que Dios da. Porque Dios los dejó a su libre albedrío. No reciben, pues, muchos de ellos todavía el llamado para ser corregidos. Todos aquellos que estamos siendo llamados ahora, estamos teniendo una oportunidad maravillosa de entender, comprender, discernir, digerir la palabra de Dios. Es algo maravilloso, hermanos. Pero, como se nos dice, muchos son los llamados y pocos son los que hacen. Y pocos son los que hacen la voluntad del Eterno. Entonces, ¿por qué son pocos los que hacen la voluntad del Eterno? Porque sencillamente nos oponemos a su voluntad. ¿Y por qué nos oponemos? Pues sencillamente porque el mundo es absorbente. ¿Sí? El sistema en el que vivimos es completamente absorbente. Y el pasado Shabbat se habló de la parábola del sembrador. Entonces, pues pidámosle al Eterno que seamos tierra fértil para todo esto que se está sembrando en cada uno de ustedes, pues de veras dé frutos. Esto es importante. Por eso es tan importante lo que se está diciendo ahorita por parte de nuestros hermanos Lavin y la hermana Sandra, que se compruebe para que en verdad empiece a echar muy buenas raíces. Entonces, nosotros somos como animalitos, estuvimos como animales, sin Dios y sin pueblo. Y ahora Dios nos está incluyendo como pueblo y se está buscando ser nuestro Dios, Yahweh Elohim. Es todo, lo hermano. Todo es lo que les puedo aportar. Gracias, Alfredito. Te agradecemos mucho. Gracias por el comentario. Bueno, me voy a apurar ya para poder terminar, irnos a tiempo, si les parece bien. Rapidísimo, ok. Con este tema del nuevo pacto nomás fue un ejemplo para mostrar el tema de las referencias bíblicas, porque es tan importante trabajar con ellas en nuestras Biblias para poder estudiar y comprender cuando leemos y al contexto y lo que está queriendo decir lo que estamos leyendo. ¿De acuerdo? Vamos a un tema rápidamente que se llama el gran mandamiento. Que este tema en algún punto ha sido como que muy interesante o hasta medio debatible, pero bueno, ¿qué más quiero que leamos esto tal cual como está? Está súper, súper interesante o padre para mí, porque es como un ejemplo de cuánto tenemos oportunidad de abrir los ojos y ver cosas bien lindas que Dios tiene para él. Vamos rápidamente al Evangelio de Mateo 22. Vamos a leer del 34 al 40. Rápidamente, Mateo 22, 34 al 40. Y aquí vamos a poder ver en tus Biblias que mientras leemos esto va a haber varias referencias ahí que nunca hemos usado, pero ahí están, ahí les va. ¿Quién me puede ayudar
Que no haya leído, que quiera leer Mateo 22, del 34 al 40. ¿Algún voluntario o voluntaria? Acá en Tequis. Yo. Ah, perdón, Cristi se la vez pasada que iba a leer. Sale Cristi, muchas gracias. Mateo 22. Del 34 al 40. Del 32 al 40. 34. Del 34 al 40. Mateo 22. Del 34. Dice, el gran mandamiento. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? El 37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. 38. Este es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ok, perfecto. En sus Biblias, esta parte que leímos, ¿vienen ahí dos referencias? ¿Sí? Hace referencia a Deuteronomio 6:5 y a Levítico 19:18, ¿correcto? Ok. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado con que, no, es que miren, Jesús vino a darnos dos nuevos mandamientos. Los demás ya no son, estos son los nuevos. Borrón y cuenta nueva. Reset. Y bueno, está muy interesante, pero lo más padre es que cuando está hablando de estos nuevos dos mandamientos, fíjate qué referencia está citando. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Bien, vámonos a Deuteronomio 6. Vamos rápidamente al libro de Deuteronomio 6. Y voy a empezar yo, los voy a leer desde el versículo 1. Fíjate lo que dice acá. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Yahweh vuestro Dios mandó que les enseñara, para que los pongas por obra en la tierra a la que vais a pasar para tomar posesión, a fin de que temas a Yahweh tu Dios, guardando todos los estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que se prolonguen tus días. 3. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y se multiplique como te ha dicho, y te multipliques como te ha dicho Yahweh, el Dios de tus padres. Versículo 4. Oye, Israel, Yahweh, nuestro Dios, Yahweh uno es. Amarás a Yahweh tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿De acuerdo? Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, si las repetirás a tus hijos y les hablarás de ellas estando en tu casa, yendo por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Entonces, cuando Jesús está diciendo cuál es el gran mandamiento, él dice, y está citando, fíjate, es curioso, no cita el primer mandamiento que Yahweh le da a Israel en el Sinaí. Ese fue el primero. Y está diciendo Jesús que lo toma como más importante que el otro, ¿no? Le pone una jerarquía mayor. Pues lo está citando. Y lo que está citando es Deuteronomio 6. Entonces, cuando Jesús está diciendo, el mayor mandamiento es amas al Señor Dios con todo tu corazón, está citando a Deuteronomio 6 por completo. En especial la de amarás con todo tu corazón. Y sigue en Mateo 22, versículo 38, este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Vamos a hacer una pequeña pausa y vámonos. Tequis, ayúdame a leer Marcos 12, del 28 al 31. Marcos 12, del 28 al 31. El gran mandamiento. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Yahshua le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Uno es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Yahweh y no hay otro fuera de él. Gracias. Y él... Ya te encarrilaste, ya sé que tenías ganas de leer, pero ahorita que acabemos, tú le sigues allí en la casa. Bueno, pero te das cuenta, hay una pequeña discrepancia un poquito entre lo que te pasa en Marcos y dice Mateo, pero finalmente está haciendo referencia al mismo concepto que está ubicado en la parte de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento que conocemos como la ley, lo conocemos como la Torah. Y eso es bien importante porque entonces Jesús no se estaba inventando 2 nuevos mandamientos. Simplemente le estaba volviendo a replantear y recitar esos 2. Ahora, es muy común que a veces digan, no, pero es que Jesús vino a darnos uno nuevo. El amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ya te diste cuenta en la Biblia que acabamos de leer, en Mateo 22, que esa parte tiene una referencia bíblica que es Levítico 19. Así que vámonos rápidamente a Levítico 19, 18. Levítico 19, 18. Y para sorpresa de muchos, como yo que nunca habíamos leído Levítico, ahí te va a quedar el ojo, pero como canica. Ahí te va. Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Yahweh. ¡Ah! Oye, entonces Jesús nos inventó esa frase tan linda y tan armoniosa del Club de los Optimistas. No, Jesús solamente estaba citando lo mismo que ya estaba escrito en la porción de la Torah, en la porción de todas las instrucciones que Dios nos dio. En otras palabras, no hay nuevos mandamientos que Jesús se haya inventado. Todos estos son citas que él toma. Cuando Jesús llega a decir, oye, es que les voy a dar un nuevo mandamiento, no es porque fuese nuevo que él se lo creó. Era nuevo decírselos a ellos, ¿no? Te estoy diciendo a ti como algo nuevo que tú nunca habías escuchado. Pero no era nuevo de que alguien se lo hubiese creado de la manga en ese momento. ¿Sí me expliqué? Es como cuando vas a la escuela, ¿no? Yo voy a la escuela y hoy voy a ver un tema nuevo en mi escuela. Voy a aprender el verbo to be en inglés el día de hoy. Es un tema nuevo para mí. Bueno, el tema es viejísimo para toda la gente que habla inglés, pero para mí es nuevo, ¿no? Si yo, siendo Yeshua, voy contigo y te voy a expresar algo por primera vez, te voy a dar un nuevo mandamiento. Ama al prójimo como a ti mismo. Y lo que estoy haciendo es citando la instrucción que Dios le dio a su pueblo desde Levítico. No es algo nuevo que sustituye lo viejo. No es así. Así que es bien interesante tener el reto de que cuando vemos enseñanzas, prédicas o cosas que Jesús enseña, y lo vemos en el Nuevo Testamento, el reto sería ver que lo que él enseña, de dónde
¿Cuál es el fundamento en el Antiguo Testamento o en la Tanaj? ¿De dónde es que está tomando el sustento para volver a dar esa enseñanza de lo que ya está plasmado atrás? Entender que él no se inventó nada. Está la profecía cuando Dios dice, y les daré un nuevo profeta, el cual solamente hablará lo que yo le diga. Ya está hablando de Jesús. Jesús solamente vino a la tierra a decir cada palabra que sale de su boca fue porque el Padre le dijo que eso es lo que él tenía que decir. No inventó nada nuevo. Él solamente vino a mostrarnos cómo el cumplimiento de la instrucción en él se cumplía. Y cómo es posible vivir bajo esa misma instrucción todos y cada uno de nosotros. Dice mi esposa que Jesús decía, mi yugo es fácil, ligero. Entonces, y con esto termino, 10 minutos desfasado, mil disculpes, pero bueno, en resumen, entonces, vemos que este concepto de un nuevo mandamiento, o el gran mandamiento, es solamente que Jesús está replanteando otra vez lo que está escrito en Deuteronomios y en Levítico, y el poder conocerlo y referenciarnos a las citas bíblicas nos da luz de entender qué es lo que él está hablando. Y asimismo, vimos el tema un poquito sobre el nuevo pacto, que no sé como el ejemplo de las referencias sobre Jeremías y Éxodo, que serán temas ya del nuevo pacto y todo lo que esto implica, en temas más adelante, que tenemos más elementos y más dirían los gringos, más background histórico y más fundamentos bíblicos para comprender todo lo que el Mesías vino, hizo y cumplió para venir a salvar a todos aquellos como tú y como yo que queremos ser parte del pueblo de Dios. Amén. Ahora sí, preguntas, dudas, abran el micrófono, tienen jitomates, adelante. Bueno, a mí me llama mucho la atención. Haz de cuenta que por fin me cae el 20 de a qué se refiere esto de escudriñar las escrituras. Porque yo la verdad siempre había pensado, bueno, ¿cómo voy a escudriñar las escrituras? Y creo que las referencias es lo que te hace escudriñar las escrituras, ¿no? Entonces me parece así un descubrimiento. Para mí es algo nuevo. Ya sé que ya estaba ahí, pero para mí es nuevo. Eso, y muy importante, Vero, es siempre el pedirle al Padre que su precioso Espíritu, el Santo Espíritu de Él, pueda enseñarnos y guiarnos y revelarnos lo que está cuando escudriñamos en la palabra. Porque el que de pronto tú puedas ver algo va más allá de las referencias, va de la voluntad de Dios que ya está listo. Entiende que tú ya estás lista para entender algo nuevo y poderlo ver. Por eso es que el pedirle al Espíritu de Dios que nos permita, nos revele y nos enseñe es lo más importante cuando queremos escudriñar y queremos estudiarlo. Sí, porque sí es así como, yo digo, para mí te digo, es muy nuevo, o sea, poder encontrar esto y entonces empezar a encontrar la respuesta a algunas preguntas que yo ya tenía. Sí, eso es fabuloso. Cuando empiezas a entender y dices, ¡oh! Esto era nuevo y estaba ahí todo el tiempo. Y consta, o sea, y lo más importante, no es porque alguien te lo dice que está ahí, y no es porque alguien te lo interpreta para decirte cómo es que está ahí. Es porque la Biblia solita se define a sí misma. Eso es lo más emocionante. Es lo más emocionante. Ajá. Gracias. Pues para mí yo ya había recibido esto, a mí me lo enseñó Moisés, pero yo creo que lo que acabas de decir no era mi tiempo, no era mi momento, pero esta noche he entendido que este tema es central y muy importante. Creo que era mi momento. Y bueno, me quedo así con una con una inquietud de ver todo esto y seguir escudriñando basado en esta vinculación de lo que habló Yeshua
y el apoyo en la ley o en la instrucción de la Torah. Muchas gracias. Claro, Lu. Y mira, tengo aquí una amiga mía, Liz, que se conectó con nosotros, gracias. Liz, a lo mejor algo le entendiste, a lo mejor no le entendiste nada, mil perdones, ¿no? Pues ya nos agarraste con el tema atravesado, pero ojalá que algo haya quedado. No, sí, claro, claro que sí, muy interesante y lo que, bueno, de lo que ustedes estuvieron platicando, realmente Jesús vino a reforzar lo que ya había en la ley, ¿no? Por eso, bueno, no sé, estaba ahorita checando en Lucas, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y perdido para quien no lo conocía y no sabía, como dices, de la escuela, ¿no? Que ahí estaba y se perdió porque lo desconocíamos o porque no pues no estamos escudriñando, ¿no? Pero realmente lo que hace Jesucristo es reforzar lo que Dios había dicho, ¿no? Entonces, ahí está y viene a refrescarlo, ¿no? Entonces, dices, no es un nuevo pacto, es el mismo pacto, porque Dios no tenía un plan B, ¿no? ¿Verdad? O sea, siempre Él está ahí para que lo podamos encontrar y es lo que vino a reforzarnos, ¿no? Lo que ya estaba revelado y solamente aquí está, ¿no? Eso es, ¿no? Es por eso que este versículo, bueno, me gusta, dice, ya estaba y viene a reflojarlo y viene a rescatar y a salvar lo que ya había estado, pero que no nos damos cuenta, ¿no? Porque no lo sabemos a veces. Y bueno, ahí está. Muchas gracias. Pues gracias, Liz. Cualquier pregunta o comentario, adelante. De verte, Liz. Gracias, Héctor. Como dicen todos, ahí estaba, pero no me había echado un clavado a ver las referencias. Entonces, muchas gracias. Pues yo voy aprendiendo cada ratito, cada vez más. Gracias a todos. Gracias. Gracias a Dios, ¿no? Gracias por la oportunidad. Muy bien. Pues, ¿alguien más tiene alguna pregunta antes de que terminemos la grabación? Adelante. Yo sí. Sí, adelante. No pregunta, sino que sí me gustó el tema. Muchas gracias. Gracias, doña Leo. ¿Les parece bien? Por terminar, déjenme hacer nada más. Vamos a cerrar con... Gracias. Oremos para terminar. Y muchas gracias a todos por allá. Padre, te damos las gracias, Señor, por este tiempo, Dios, por el tiempo de podernos conectar, por podernos reunirse, que todos tenemos actividades, compromisos, aún en estas horas de la noche, pero, Señor, gracias por poner en nosotros la voluntad o el deseo de hacerlo. Amado Padre, yo te ruego, por favor, que en este tiempo, en esta noche, hoy tu palabra, Señor, y tu precioso Espíritu pueda sembrar la palabra y la semilla de aquello que tú quieres para los que tú estás llamando, Señor, en tu propósito. Para todos los que estamos aquí reunidos y las familias que están atrás de cada uno de nosotros. Señor, tú tienes el tiempo y la forma de llamarnos, de encontrarnos y de comenzar a revelarte a nuestras vidas. Y te doy gracias porque cada oportunidad, cada día que nos disponemos de verdad a estar abiertos a conocer algo nuevo de ti. Señor, gracias porque tú, verdad, nos sorprendes y nos colmas de tu favor, de tu gracia y de tu paciencia para poderlo entender. Amado Señor, te ruego porque tú guardes y bendigas cada uno de los que estamos hoy aquí reunidos, nuestros familiares, nuestros amigos. Pon tu mano sobre ellos, guárdalos, prospéralos, apártalos de todo mal, Señor. Te ruego, amado Señor, voltea tu rostro hacia ellos, Señor. Haz resplandecer tu gloria sobre sus vidas, Señor. Dales tu favor, dales tu pronta ayuda en todas circunstancias, Señor. Dales tu shalom, dales tu paz, Señor, donde quiera que ellos estén. Gracias, mi Dios, por guardarnos, por cuidarnos y por darnos la oportunidad hoy de entender algo nuevo y que hoy sea esa palabra
y que hoy podamos nosotros disponernos a hacer una buena tierra donde tu semilla pueda dar un fruto, Señor, en su tiempo y en la multiplicación y el número que tú dispongas en nuestras vidas. Gracias, amado Señor. Amén y amén.